Muy buenos días, chicos. Espero que estén muy bien y con muchas ganas de estudiar. El tema que les he preparado para hoy se titula la semántica. Vamos a primero definir la semántica. La palabra semántica etimológicamente procede del griego semánticos, lo que tiene significado. ¿Ya? ¿Qué estudia la semántica, chicos? La semántica es una disciplina de la gramática. Recuerda que la gramática es la disciplina de la lingüística que estudia la estructura y el funcionamiento de toda una lengua. Pero para estudiar la lengua, la gramática necesita de disciplinas auxiliares, como son la semántica, la fonética, que ya la hemos visto, la fonología, tenemos también a la sintaxis, a la morfología, lexicología, a la lexicografía, a la ortografía también, entre otras disciplinas. Entonces, la semántica es una disciplina de la gramática que se encarga de estudiar el significado, pero no solo de las palabras, sino de cualquier signo lingüístico. Un signo lingüístico puede ser una palabra, puede ser una frase o también puede ser una oración. Bien, entonces la semántica estudia el significado del signo lingüístico y tiene como unidad de estudio ¿a quién? Al SEMA, al SEMA. ¿Y qué es el SEMA? El SEMA viene a ser cada una de las características o conceptos que al integrarlos van a conformar el significado de una palabra. Quiero que recuerden, chicos, el signo lingüístico. Hablemos primero sobre el signo lingüístico. El signo lingüístico es una unidad psíquica que presenta un significante y un significado. El significante, que es un conjunto de sonidos mentales llamados fonemas, y el significado, que está formado por un conjunto de semas. Lo que vamos a hablar hoy, la unidad de estudio de la semántica, el SEMA. En el significante, por ejemplo, aquí tenemos el fonema M, luego A, R, T, I, L, O. Y al unir estos fonemas, que son mínimas unidades distintivas, formamos la palabra o la palabra martillo, ¿de acuerdo? Pero cuando yo digo martillo, aunque tú no hayas visto esa imagen, ese dibujo que está ahí, aunque tú no hayas visto ese dibujo, si tú escuchas martillo, ¿tú asocias con qué? Con las características que para ti tiene este instrumento, ¿sí o no? Claro, martillo. ¿Qué es un martillo? ¿El martillo qué es? Y dices, ¿no? Es una herramienta con cabeza de acero, se sujeta del mango, es utilizada en la carpintería. Entonces, cuando tú unes uno a uno, vas uniendo estos conceptos o estas características, formas el significado de la palabra, ¿ya? Entonces, la unión de semas, acá tenemos 4 semas. Uno, herramienta. Segundo sema, cabeza de acero. Tercero, se sujeta del mango. Cuarto sema, que se utiliza en la carpintería. Cuando tú unes estos semas, formas el significado de la palabra, ¿ya? Ahora, entonces, el signo lingüístico está integrado por 2 planos. ¿Cuáles son los planos o elementos que conforman el signo lingüístico? El significante, que está conformado por un conjunto de fonemas, y el significado, que está formado por un conjunto de semas. ¿Ya? De lo que vamos a hablar hoy es sobre, ya no sobre el significante, sino sobre el significado. Es decir, vamos a hablar sobre los semas. ¿Ya, chicos? Bien. Seguimos con la siguiente diapositiva. Hablemos ahora sobre el sentido de la palabra. ¿Qué es? Es el significado que adquiere la palabra en un contexto determinado. ¿Cómo es eso, profesora? No entiendo. A ver, por ejemplo,
La palabra pelo. Cuando yo digo pelo, tenemos los fonemas que son ¿cuáles? Los fonemas son M, E, L, O. Que tú lo escuchas, pelo. Ese sería el significante. Pero ese significante nosotros lo asociamos con un significado, ¿sí o no? ¿Qué es el pelo? Ah, profesora, el pelo es un filamento delgado. Es un filamento delgado. En el caso del hombre no se le dice pelo, sino cabello. Y en el caso del animal es el pelo. ¿Ya? Entonces, el pelo es un filamento cilíndrico delgado de naturaleza córnea que enlace en la piel de algunos animales, especialmente en los mamíferos. A ver, chicos, ese es el significado que nos da la RAE. Ese es el significado que nos da la RAE. Es la primera acepción de la RAE, ¿ya? Pero la palabra pelo puede cambiar de significado, puede adquirir otro sentido en un contexto determinado. Por ejemplo, mira, acá dice, los mamíferos están cubiertos por pelo. Si yo digo por pelo, te está refiriendo a ese filamento, ¿sí o no? A ese filamento. Pero al decir, no le gusta que le tomen el pelo, ¿también te refieres a ese filamento? ¿Ah? No. Entonces, el cambio de significado de la palabra pelo dependió de qué? Del contexto, es decir, de la oración en la que está la palabra pelo. Entonces, ¿qué es el sentido? El sentido es el significado que adquiere la palabra en un contexto determinado. Y existen dos sentidos, que son el sentido denotado o denotativo y el sentido connotado o connotativo. El denotado es el significado objetivo, directo o base de la palabra, ¿ya? Es el significado real. Normalmente, va a ser que la primera acepción que nosotros encontramos en el diccionario. ¿Ya? La primera acepción en el diccionario es el sentido denotativo. Y este tipo de significado lo encontramos, por ejemplo, en un texto científico, en un texto histórico o en una noticia periodística. En cambio, el sentido connotado se caracteriza porque es subjetivo, es figurado, ¿ya? Y normalmente lo encontramos en un poema, por ejemplo, es decir, en textos literarios, pero también podemos utilizarlos en expresiones coloquiales. Por ejemplo, cuando a alguien le dices corazón o le dices mi cielo, es algo coloquial, ¿verdad? Es una manera subjetiva de hablar. Por lo tanto, estamos utilizando un sentido connotado. A ver. Vamos a ver algunos ejemplos, chicos, y quiero que piensen qué tipo de sentido hay ahí, ¿eh? Si hay un sentido denotado o es connotado. Vamos a ver. Los mamíferos están cubiertos por pelo. Es la primera acepción que nosotros encontramos en el diccionario, ¿verdad? Por lo tanto, como es objetivo, es real, sería un significado denotado. ¿Listo? A ver, no le gusta que le tomen el pelo. ¿Qué significa no le gusta que le tomen el pelo? No le gusta o que se burlen de él, ¿sí o no? No le gusta que se burlen de él. Entonces, ¿qué tipo de sentido? ¿Denotado o connotado? Ahí ya no se refiere al cabello, ¿verdad? Al filamento, no. Entonces sería connotado. Dice, la película me puso los pelos de punta. ¿Qué significa? Que la película te causó miedo. Entonces, ¿denotado o connotado? Sería connotado también. Me salvé por un pelo. ¿Qué significa? Que apenas te salvaste, ¿verdad? Que apenas si te salvaste. Por poco te has salvado. Entonces, sería también connotado. Es un hombre de pelo en pecho. ¿Qué significa ser un hombre de pelo en pecho? Que es varonil. Entonces también es connotado. No tiene pelos en la lengua. ¿Qué significa? Que habla sin tener reparos, ¿verdad? Habla sin reparos. O como ustedes dicen, habla a calzón quitado.
y decir habla a calzón quitado también sería subjetivo, sería figurado. Entonces sería un sentido connotado también. ¿Ya, chicos? Entonces acá tenemos sentido connotativo también, o connotado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sentido? Es el significado que adquiere la palabra en un contexto determinado, es decir, en una oración determinada. Continuamos. Número 3. Hablemos sobre la ambigüedad, o también conocido como anfibología. Anfi, doble. Palabras que tienen doble interpretación, porque tienen dos o más significados. ¿Ya, chicos? La ambigüedad es un vicio del lenguaje, chicos. Es un vicio de dicción. Es un fenómeno semántico que consiste en la oscuridad en el significado. Se produce cuando una expresión puede ser interpretado de dos o más formas. ¿Ya? Por ejemplo, estuve esperándote en el banco. ¿Dónde te estuve esperando? Podría ser sentada en un banco, un asiento, o podría ser que estuve esperándote en la entidad financiera. Entonces, este mensaje puedo interpretarlo de dos formas. Es ambiguo. Es a lo que le llamamos hablar en doble sentido. ¿Sí? Han dicho, no, él habla en doble sentido. Es decir, que sus mensajes pueden ser interpretados de dos maneras, ¿no? De dos o más formas. Ajá. Otra vez se perdió el burro de Jaime. ¿Que Jaime es un burro? Ah, no. Aquí como se debió estructurar la oración para evitar la ambigüedad fue, otra vez se perdió el burro que pertenece a Jaime. Para que no pensemos que el burro es Jaime, ¿verdad? Bien. Lourdes no quiere a su tía porque es muy envidiosa. ¿Quién es envidiosa? ¿Lourdes o su tía? No se sabe. Pero si yo dijera, Lourdes no quiere a su tía porque aquella es envidiosa. ¿Quién sería la envidiosa? Si digo aquella, es la que está más lejos. ¿Quién es aquella? Lourdes. Si hubiese dicho, Lourdes no quiere a su tía porque esta es muy envidiosa, esta es la que está más cercana. ¿Cuál es la más cercana? La tía. Entonces, si nosotros hubiésemos ordenado de otra forma la oración, en esta oración hubiésemos podido también evitar la ambigüedad. Juan maneja despacio su auto porque es viejo. ¿Quién es viejo? ¿Juan o el auto? Ah, ya. Si yo quisiera que el viejo sea Juan, Juan, coma, ¿quién es viejo? Coma, maneja despacio su auto. Y si yo quisiera que el viejo sea el auto, Juan maneja despacio su auto, que es viejo. Entonces, de esta forma evitaríamos la ambigüedad. ¿Ya? Así como está estructurada la oración, es ambigua. Tengo una maestra muy buena. Así dicen ustedes, ¿verdad? Tengo una maestra de lenguaje muy buena. A ver, ¿qué significa tengo una maestra muy buena? ¿Que es bondadosa o que enseña muy bien? Ah, entonces aquí también, chicos, este mensaje es ambiguo. La vaca de tu prima come mucho. Ah, pero es que como mi prima está gorda, entonces yo le digo que es una vaca. Ah, pero podría ser también que la vaca que pertenece a tu tía, que estoy hablando de tu tía no, que la vaca que pertenece a tu prima come mucho. Entonces, se está produciendo la ambigüedad. Seguimos, a ver. Y nosotros, chicos, ¿cómo podemos evitar la ambigüedad? Hemos visto, por ejemplo, en algunas oraciones, cambiando el orden de las palabras, hemos podido evitar la ambigüedad. Pero, por ejemplo, en la oración que dice, tengo una maestra muy buena, aquí por más que cambies el orden de las palabras, seguirá habiendo ambigüedad. ¿Por qué? Porque muy buena, tú puedes entenderlo como que está muy capacitada o que es bondadosa. ¿Te das cuenta? Entonces, en algunas ocasiones, las palabras del mensaje te van a ayudar, pero en otras, lo que te va a ayudar es el lugar y el tiempo en el que digas el mensaje. Entonces, chicos, ¿cómo nosotros podemos evitar la ambigüedad? De esta forma. Precisando significados. ¿Y cómo precisamos significados? Mediante el contexto y la situación.
Para evitar la ambigüedad, podemos precisar el significado de las palabras gracias al contexto y la situación. ¿Qué es el contexto? El contexto, también llamado entorno lingüístico, son las palabras que forman parte del mensaje. En cambio, la situación, o también llamado entorno extralingüístico, extra significa fuera de, o sea que no es lo lingüístico, ¿ya? Fuera de lo lingüístico, viene a ser el tiempo y el lugar donde se desarrolla el mensaje. Cuidado, ¿eh? El contexto son las palabras del mismo mensaje. La situación es el lugar y el tiempo donde se desarrolla el mensaje. Es distinto, ¿eh? A ver, veamos. Se rompió la muñeca. ¿Es ambiguo? Claro, es ambiguo, ¿verdad? Es ambiguo. ¿Qué entiendes tú si escuchas decir se rompió la muñeca? Ah, profesora, puede ser que se rompió la muñeca de la mano. O podría ser también que se rompió el juguete. Pero si tú escuchas decir se rompió la muñeca en un hospital, se rompió la muñeca, escuchas decir en un hospital, ¿qué entenderás? Ah, que se rompió la muñeca de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está ayudando a determinar el significado de la palabra muñeca? ¿El contexto o la situación? Profesora, lo escuché en un hospital, entonces el lugar en que se desarrolla el mensaje. Ajá, y el lugar, ¿qué viene a ser? Viene a ser la situación, ¿sí o no? La situación nos ayudó aquí, ¿ya? A ver, le regalaron una muñeca en Navidad. La palabra muñeca. ¿Se está refiriendo también a la parte de la muñeca de la mano? Ah, no, porque dice que le regalaron, además en Navidad. Entonces, las palabras, ¿qué palabras están ayudando a determinar el significado de la palabra muñeca? La palabra regalaron y la palabra Navidad, que está formando parte del mismo mensaje. Entonces, lo que nos está ayudando ahora, ¿qué es? El contexto o la situación. Ah, ahora lo que nos ayuda, ¿qué es? El contexto, ¿verdad? El contexto nos ayuda ahora. Contexto. ¿Listo? A ver. Te esperaré en el banco donde nos conocimos. La palabra banco, ¿qué significa? Te esperaré en el banco donde nos conocimos. Podría ser, profesora, que ellos se conocieron en la entidad financiera. Ah, ya. Si se conocieron en la entidad financiera, podría ser. Pero también podría ser que le esté esperando en ese asiento. De repente era un banco del parque, un banco o banca del parque, ¿te das cuenta? Entonces, las palabras del mismo mensaje no te ayudan a precisar el significado. Entonces, ¿qué necesitas? A ubicarte en un lugar y en un tiempo, ¿sí o no? Claro, en un lugar y en un tiempo. ¿Y a ese lugar y tiempo cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos situación. Entonces aquí nos va a ayudar la situación. Tenemos que ubicarnos en un lugar y en un tiempo para entender el mensaje. Iré al banco, pues tengo que hacer un depósito. Otra vez, la palabra banco. ¿Qué significa ahora banco? ¿Asiento de madera o entidad financiera? Sería el asiento de madera, entidad financiera. Dice que tiene que hacer un depósito. Ah, y si tiene que hacer un depósito es la entidad financiera. ¿Qué nos está ayudando? El contexto y la situación. Ah, ya. Una palabra del mismo mensaje es la que nos permite determinar el significado. Por lo tanto, nos está ayudando el contexto. ¿Ya, chicos? ¿Cómo nosotros podemos evitar, por lo tanto, la ambigüedad? Mediante el uso del contexto y la situación. Bien. Hablemos ahora sobre las relaciones semánticas. Entre las relaciones entre significado y significante tenemos la sinonimia. La sinonimia es la coincidencia de significado entre dos o más palabras. Es decir, es la existencia de varias palabras o significantes para un significado determinado. En la sinonimia, chicos, ¿qué ocurre? Un significado
tiene varios significantes. Otra vez, en la sinonimia, un significado tiene varios significantes. Por ejemplo, aquí, como significado tenemos, ¿qué dice? Ceremonia en la cual se unen en matrimonio dos personas. A ver, si yo digo eso, ceremonia en la cual se unen en matrimonio dos personas, ¿en qué estás pensando tú? Profesora, una boda. Alguien dirá, casamiento. Otro dirá, nupcias. Otro dirá de repente, casorio. Profesor, esas palabras ya no son muy conocidas, pero son los sinónimos, ¿sí o no? Claro, son los sinónimos. El significado es el mismo para todos. Ceremonia en la cual se unen en matrimonio dos personas. ¿Y cuáles son los significantes que yo le puedo dar a este significado? Boda, casamiento, nupcias, connubio, himeneo, desposorio, esponsales, casorio. ¿Te das cuenta? Entonces, tenemos un significado, ceremonia en la cual se unen en matrimonio dos personas, y varios significantes. En eso consiste la relación de sinonimia, un significado con varios significantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué se produjo la coincidencia? ¿Hay coincidencia en el significante o hay coincidencia en el significado? Profesora, es el mismo significado, entonces el significado es el que coincide. Así es, coincidencia de significado. Un significado con varios significantes. Y lo contrario a la sinonimia, ¿qué es? La antonimia. La antonimia es un fenómeno contrario a la sinonimia. Consiste en la oposición de significados. Las palabras antónimas podemos clasificarlas de la siguiente manera, chicos. Existe una antonimia gramatical y una antonimia lexical. ¿Cuándo es gramatical? Cuando le agregas un prefijo de negación a la raíz o a la palabra. Por ejemplo, si la palabra es normal, ¿cuál sería su antónimo gramatical? Anormal. ¿Qué hiciste? Solamente le agregaste el prefijo a, negación. O si el adjetivo es fiel, ¿cuál sería el antónimo de fiel? Infiel, la negación. ¿Te das cuenta? In es el prefijo de negación. Y la antonimia gramatical es la más fácil de formar. Solo le antepones el prefijo y se acabó el asunto. En la lexical, en cambio, tienes que cambiar una palabra por otra. ¿Ya? Una palabra por otra. Y aquí sí tenemos 3 clasificaciones. Dentro de la lexical tenemos a la propia, a la recíproca y a la complementaria. En la propia encontramos cambio de intensidad. Grados. Por ejemplo, blanco y negro. ¿Hay intensidad, sí o no? Puedes notarlo también porque entre el blanco y el negro aquí puedes encontrar un intermedio. A ver, ¿cuál sería el intermedio entre el blanco y el negro? Sería el gris, ¿verdad? Igual, mira, caliente, frío. Hay grados, ¿verdad? Entre el caliente y el frío hay grados. Y aquí podemos encontrar también un intermedio. ¿Cuál es el intermedio entre el caliente y el frío? Tenemos el tibio. ¿Te das cuenta? Cambio de intensidad. Recíproca. Uno implica la existencia del otro. Si existe uno, el otro también tiene que existir. Por ejemplo, profesor, el antónimo de profesor, alumno. No puedo ser profesora si no tengo alumnos. Comprar, vender. No puedo comprar si no hay alguien que venda. Abuelo, nieto. Una persona no puede ser abuelo si no tiene nietos. Tío, sobrino. No puede ser tío si no tiene sobrinos. ¿De acuerdo? Esa es la recíproca. Y en la complementaria, uno niega al otro. Como por ejemplo, vivo, muerto. Si estás vivo, entonces no puedes estar muerto. Ojo, aquí no hay un intermedio, porque si hubiese un intermedio acá sería propio. ¿Hay intensidades entre vivo y el muerto? ¿Hay cambio de intensidad? Nada que moribundo, ¿ah? No, nada que moribundo, chicos, nada. O está vivo o está muerto, ¿ya? O está vivo o está muerto. No hay intermedio. Por ejemplo, soltero, casado. Si estás casado, no puedes estar soltero. ¿Hay un intermedio entre el soltero y el casado? No, no lo hay. O por ejemplo, entre varón y mujer.
¿Hay intermedio entre varón y mujer? No te pases, no, tampoco ya. O varón o mujer, no hay intermedios, no hay intermedios. Entonces, habría ahí antonimia complementaria. Sumar, lo contrario de sumar es restar. ¿Hay intensidad? No, no hay intensidad. ¿Uno implica la existencia del otro? No. Entonces, sumar, restar, uno niega al otro. Esos son los 3 tipos de antonimia lexical. Cambia una palabra por otra, propia, recíproca y complementaria. Número 3. Bien, ahora sí, vamos a hablar sobre la polisemia. ¿Qué significa poli? Poli significa varios, semia, varios semas, varios significados, ¿sí o no? Ya. Y lo contrario de la polisemia sería la monosemia, mono, uno, palabra que tiene un solo significado, ¿ya? ¿Cuándo se produce la polisemia? Cuando un significante tiene varios significados que establecen relaciones de semejanza. Un significante con varios significados. Por eso, polisemia, varios significados. Estas palabras se han creado gracias a un criterio de economía lingüística. Les explico. Por ejemplo, el significante recuerda que está formado por un conjunto de fonemas. Aquí tenemos los fonemas k, o, a y forman copa. Pero cuando tú escuchas decir copa, si yo digo copa, ¿con qué asocias tú? Una imagen mental, un concepto. Profesora, ya, la copa de vino, profesora, una copa de vino. Pero de repente un futbolista, si escucha copa, no piensa en la copa de vino, piensa en el trofeo, ¿sí o no? O de repente si eres un ecologista y dices copa, estás pensando en la copa de ¿qué? En la copa de un árbol. Entonces, cuando yo digo copa, en mi cerebro hay asociaciones mentales. La copa de vino, puede ser la copa como trofeo, la copa del árbol. Tenemos un significante que tiene varios significados, pero estos significados mantienen una semejanza. Fíjate, a ver, ¿se semejan o no? Claro, profesora, todos tienen una forma similar. Claro, todos ellos tienen una forma similar. Y cuando, por ejemplo, dice sombrero de copa, ¿el sombrero de copa también tiene una forma similar, sí o no? Claro, también, ¿cómo es el sombrero de copa? Por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, trato de hacerlo. Y aquí, ¿no? Y aquí sería así, un sombrero de copa. Ese sería un sombrero de copa, ¿te das cuenta? Entonces, hay una semejanza entre ellos. En eso consiste la polisemia, un significante con varios significados que mantienen relación de semejanza. ¿Ya? ¿Y por qué se semejan? ¿Por qué? Porque todas tienen un mismo origen, ¿ya? Entonces, inicialmente la palabra copa, chicos, originalmente fue monosémica, ¿sí? Originalmente fue monosémica la palabra copa. Y luego, de ese primer significado que tuvo, se fueron formando los demás. ¿Y cuál es el primer significado de copa? Copa primero procede del latín cupa. ¿Cómo es cupa? Es Q, U, y la doble P. Cupa, ¿ya? Así, cupa, del latín cupa. Entonces, y el primer significado de copa es vaso con pie, ¿sí? Vaso con pie, ¿cómo es eso, profesora? Mira, acá tienes el vaso y este es el pie. Vaso con pie. Ese es el primer significado de copa. Pero luego ya se fueron formando los otros significados. Y luego tenemos, por ejemplo, la copa del árbol. También tenemos la copa como trofeo. Entonces, estos son significados accesorios, ¿ya? Pero como mantienen una relación de semejanza, hay sinonimia. Profesora, ¿y si no mantuvieran relación de semejanza,
Si no se semejaran, ¿qué habría? Habría lo siguiente, la homonimia. Polisemia cuando los significados tienen semejanza. Homonimia cuando los significados no mantienen relación de semejanza. A ver, hay homonimia, entonces, cuando un significante, por ejemplo, tenemos acá llama, tiene varios significados. Puede ser la llama de fuego, puede ser la llama como animal, como euquénido, o podría ser llama del verbo llamar. ¿Te das cuenta? Entonces, igual, tienes un significante con varios significados, pero no mantienen relación de semejanza. Y estas palabras se han creado gracias ya no a un criterio de economía lingüística, no. No es que primero fue una palabra y luego como la otra se le semejaba, para no utilizar otra palabra distinta, dijeron, mejor para economizar palabras utilizamos la palabra copa. No, aquí no. Aquí fueron 3 palabras distintas. Una, flama. Otra, la voz quechua, llama. Y otra, el latín clamare. Entonces, ¿qué pasó? Eran 3 palabras, flama, llama, clamare. Pero ¿qué pasa con los sonidos? ¿Qué pasa con las palabras a través del tiempo? Van cambiando, van evolucionando, ¿sí o no? Y lo que era flama, llama, clamare, a través del tiempo cambió. Y todas coincidieron ¿en qué? En un solo significante, llama. ¿Te das cuenta? Pero dime, ¿estos significados tendrían por qué parecerse? ¿Tendrían por qué parecerse estos significados? No, porque no tienen el mismo origen. Entonces, estas palabras se crearon gracias a la evolución fonética, es decir, han coincidido en un mismo significante por cambio de sus sonidos a través del tiempo, ¿ya? Entonces, la diferencia básica entre la homonimia y la polisemia. En ambas hay un significante con varios significados, pero en la polisemia los significados mantienen semejanza, en la homonimia no mantienen ninguna semejanza. Entonces, por ejemplo, la palabra hoja sería polisémica u homónima. Hoja, al referirnos a hoja, puede ser la hoja de la planta, puede ser la hoja de papel, puede ser la hoja de afeitar. ¿Guardan alguna relación de semejanza? Claro, todas ellas se parecen porque son láminas. Otra palabra, a ver, la palabra lima. Lima puede ser la fruta, puede ser la herramienta que sirve para limar, o puede ser también la ciudad. ¿Se parecen sus significados? ¿Hay alguna relación de semejanza entre ellas? No. Entonces ya no habría polisemia. ¿Qué habría? Homonimia. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de palabras homónimas. Clases de homonimia. A ver, tenemos a las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Homo. ¿Qué significa homo? Homo significa igual. Grafos, escritura. Entonces, las palabras homógrafas son aquellas que tienen igual escritura. Y por lo tanto, ¿cómo es su pronunciación? Igual también, igual pronunciación. Palabras homófonas. Homo igual, fono sonido. Entonces, las palabras homófonas, ¿qué tienen igual? El sonido, tienen igual la pronunciación, pero la escritura es distinta, ¿ya? La escritura es distinta. Por ejemplo, palabras homógrafas. Vino. Vino, ella vino temprano. Te refieres al verbo venir. Pero si digo, a mi prima le gusta tomar vino, se refiere al licor. Entonces, son palabras homógrafas. Ambas se escriben igual. Cerca. Por ejemplo, el ladrón saltó la cerca. Es un obstáculo. Yo vivo cerca. Distancia próxima. También, cura. Te puede referir al sacerdote o la sanación. Por ejemplo, todavía no hay la cura para la COVID, ¿verdad? Ahí está. Lima. Puede referirte a la ciudad
o a la fruta. Ambas se escriben igual. Río puede ser el caudal del río, ¿verdad? El caudal. O podría decir yo río con un buen chiste, sonrío. Homófonas. Diferente escritura, igual pronunciación. Por ejemplo, bello con B significa hermoso. En cambio, bello con V es pelo fino. Ciervo con C. ¿Qué es el ciervo con C? Es el animal, ¿verdad? En cambio, ciervo con S se refiere al sirviente. Hierba. Hierba con B te refieres a la planta, que también se puede escribir con Y-E-R-B-A, ¿ya? Significa lo mismo, la planta. Y hierba con V, que viene del verbo hervir. Cocer con C. Cocer con C, que significa cocinar, sancochar. Y coser con S, que significa hilvanar. Utilizar aguja e hilo. Vasto. Vasto con V, que significa extenso, amplio. Y vasto con B, que significa grosero o tosco, chabacano, ¿ya? Pero bello, bello, ciervo, ciervo, hierba, hierba, sí, tiene la misma pronunciación. En lo que difieren es en la escritura. También existe otra forma de clasificar la homonimia. Y otra clasificación de la homonimia es la siguiente. Tenemos también la homonimia absoluta, parcial y paradigmática. Esta es la clasificación que más viene en los exámenes de admisión, sobre todo en San Marcos. ¿Ya, chicos? La homonimia es absoluta cuando las palabras homónimas pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, muchas personas esperaban sentadas en un banco, pues la cola en el banco era enorme. Misma categoría gramatical significa la misma clase de palabras. Por ejemplo, si uno es sustantivo, el otro también es sustantivo. Si uno es adjetivo, el otro también es adjetivo. Si uno es verbo, el otro también es verbo, etcétera, ¿ya? A ver, por ejemplo, muchas personas esperaban sentadas en un banco. Te está refiriendo al asiento. Y si es un asiento, ¿qué sería? Sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, adverbio, preposición, conjunción. ¿Qué es? Es un sustantivo. ¿Por qué? Porque te está designando a un objeto. Sustantivos son personas, animales, objetos, conceptos, ¿ya? Pues la cola en el banco era enorme. Te refieres a la entidad financiera, por lo tanto también un sustantivo. Y como ambos son sustantivos, la homonimia sería absoluta. Sustantivo, sustantivo. Parcial. Cuando los homónimos pertenecen a diferente categoría gramatical. Por ejemplo, si uno es sustantivo, el otro de repente es adjetivo. Si uno es verbo, el otro es adverbio, ¿ya? Diferente clase de palabra. Por ejemplo, dile a Pedro que no hierva la hierba. El primer hierba, que no hierva, viene del verbo hervir, verbo. La hierba, te refieres a la planta, por lo tanto un sustantivo. Como el primero es verbo y el otro es sustantivo, son distintas palabras, distintas categorías gramaticales, distintos tipos de palabras, por lo tanto parcial. En cambio, la homonimia es paradigmática cuando las palabras homónimas son el mismo verbo que cambió solamente que un accidente gramatical. El verbo es el mismo, ¿eh? Y esta homonimia paradigmática, chicos, es solo para verbos. El verbo es el mismo, pero cambia un accidente. Puede cambiar el número, la persona, el tiempo, el modo o el aspecto, ¿ya? Dice, tu mamá pedía que estudies, yo pedía que trabajes. ¿Qué accidente del verbo ha cambiado? Porque el verbo es el mismo, ¿verdad? El verbo es pedir, solicitar algo. Es el mismo verbo. En el primer caso, tu mamá pedía. ¿Quién pedía? ¿Qué persona? Yo, tú, él. O ella. Yo, tú, él. Yo, primera persona. Tú, segunda persona. Él o ella, tercera persona. Ella, tu mamá. Entonces, ¿qué persona es? Sería la tercera. Eso, la tercera persona, ¿verdad? Tercera persona. Es ella. Yo pedía que trabajes. Yo. ¿Qué persona soy yo? Yo soy la primera persona. Entonces, fíjate, ¿eh? ¿Qué ha cambiado? El accidente de persona. Es el mismo verbo. Cambió la tercera por la primera persona.
¿ya? Veamos algunos ejemplos, chicos. Dice, tuvo que comprar un tubo de ensayo. El primer tubo, ¿qué tipo de palabra es? Tubo viene del verbo tener, profesora. Ya está. El primero es un verbo. ¿Y qué es el segundo? Un tubo de ensayo. Es un objeto, profesora. Por lo tanto, un sustantivo. Ya está. El lunes llegamos cansados. Hoy llegamos con muchas energías. Llegamos. Profesora, ese es el verbo llegar. El verbo llegar. Llegar, venir, ¿sí o no? El verbo llegar. Eso. Es el mismo verbo. ¿Pero ha cambiado algún accidente? El lunes llegamos cansados. Hoy llegamos con muchas energías. ¿Qué accidente cambió? El lunes ya pasó. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? No me digas pasado. Tiempo pretérito, ¿ya? El tiempo pretérito expresa una acción pasada, pero el nombre del tiempo no es pasado, chicos. El nombre es pretérito, ¿ya? Hoy llegamos con muchas energías. ¿En qué tiempo está? Si es hoy, es presente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cambió? El tiempo. El primero presenta un tiempo, no es pasado. ¿Qué tiempo? Eso es un tiempo pretérito, ¿sí o no? Y el segundo, ¿qué tiempo es? El segundo es el tiempo presente, porque es hoy. Ya. Entonces, es el mismo verbo, es el verbo llegar. ¿Qué cambió qué? El accidente de tiempo. Entonces, ¿qué tipo de homonimia hay? En la primera, tuvo que comprar un tubo de ensayo. ¿Qué tipo de homonimia era, chicos? Ahí había homonimia, como pertenecen a distinta categoría gramatical. ¿La homonimia de qué tipo era? Claro, la homonimia era parcial, ¿verdad? ¿Sí? Era una homonimia parcial. Parcial, no importa. Ya. La primera es parcial. En cambio, la segunda, el lunes llegamos, hoy llegamos, ¿qué tipo de homonimia hay ahí? Ya. La segunda sería la homonimia de qué tipo? La homonimia paradigmática, ¿verdad? Ya. La segunda era paradigmática. Paradigmática. Y en el tercer caso, ¿qué tipo de homonimia habría, chicos? Paradigmática. Ya. Y en el tercero, trabajando en la capital, adquirió un enorme capital. Capital. En la capital, me refiero a la ciudad, profesora. Entonces, ¿qué sería? Sería un sustantivo, eso. ¿Y el otro qué es? Adquiere un enorme capital. El dinero, ¿verdad? Se refiere al dinero. Y si es el dinero, también es el sustantivo. ¿Qué tipo de homonimia habría ahí entonces, chicos? Ahí habría un tipo de homonimia. Eso sería Claro, sería una homonimia absoluta, porque las palabras pertenecen a la misma clase, a la misma categoría gramatical. Tu enamorada fue feliz cuando se fue de viaje. Fue. Seguro que no fue contigo. Ya. Veamos. Dice, tu enamorada fue feliz. Profesor, es el mismo verbo, fue. Ya. Debes tener mucho cuidado. El hecho de que se escribe igual no significa que sea el mismo verbo, no necesariamente. Por ejemplo, entre pedía, sí, es el verbo pedir. Entre llegamos, sí, es el verbo llegar. Pero entre fue y fue, ¿en ambos es el mismo verbo? A ver, dice, tu enamorada fue feliz cuando se fue de viaje. El primer fue viene del verbo ser o del verbo ir. Viene del verbo ser, ¿sí o no? Mira, cuidado. El primero es voy a colocar ya. El primero es el verbo. ¿Qué verbo? Es el verbo ser. Es el verbo ser. ¿Y el segundo qué verbo es? Cuando se fue de viaje. Ese es el verbo. Ya no es el ser, sino el verbo ir. Chicos, cuidado. Verbo ser y verbo ir. Dime, ¿es el mismo verbo? No, no es el mismo verbo. Entonces, ¿será paradigmática? Porque la paradigmática es el mismo verbo que cambió de accidente. No, no puede ser paradigmática. Son verbos distintos. Uno es ser y el otro es ir. Entonces, ¿qué sería? ¿Absoluta o parcial? Profesora, uno es verbo, el otro también es verbo. Y si los dos son verbos, entonces, absoluta. Correcto. Pertenecen a la misma categoría. Verbo y verbo.
Entonces aquí nuestra homonimia ¿de qué tipo era? Otra vez, aquí encontramos una homonimia absoluta. Profesora, no entiendo por qué otra vez es absoluta. ¿Por qué? Porque ambos que son verbo y verbo. Igual acá, miren, el anterior era que absoluta, ¿por qué? Porque era sustantivo. En cambio, ¿cuándo es parcial? Cuando son distintos, uno verbo, otro sustantivo. ¿Te das cuenta? A ver, la siguiente oración dice, él vino, pues quería que tomemos una copa de vino. El vino. Ah, profesora, ese viene del verbo. El verbo venir, correcto. El primero es un verbo, el verbo venir. ¿Y el segundo qué es? Pues quería que tomemos una copa de vino. Profesora, es el licor. Y ese licor sería el sustantivo. Ah, y si uno es verbo y el otro es sustantivo, ¿qué tipo de homonimia hay? Verbo y sustantivo. ¿Qué tipo de homonimia? Ah, son distintas categorías gramaticales. Entonces, ¿de qué tipo sería? Sería una homonimia par. Eso sería parcial, ¿verdad? Parcial. Eso es. Bien. Entonces, chicos, si te preguntan por la homonimia, seguro que te viene esto: absoluta, parcial, paradigmática. Eso es una de las preguntas sobre semántica que más vienen en los exámenes de admisión, ¿ya? Así que, por favor, revisen bien esto. Vamos a ver luego varios ejercicios también con estos tipos de homonimia. Siguiente diapositiva. Dice, quinta relación, la paronimia. En la paronimia, chicos, existe una parecida escritura y una parecida pronunciación. No es igual que en las homófonas, ¿ah? En las homófonas son igual pronunciación, diferente escritura. En las parónimas, parecida escritura, parecida pronunciación. Por ejemplo, tenemos los casos de deferencia, diferencia. No suenan igual, suenan parecido y también se escriben parecido. La E cambia por la I. La deferencia es el respeto, la diferencia es la diversidad. Carear, someter a un careo. Y cariar se refiere a la afección dental. Contornear y contonear. Contornear, pintar líneas que limitan una figura. Contonear, mover mucho las caderas al andar. Deferencia, ahí ya tenemos ahí deferencia, ¿verdad? A ver, destornillar, sacar el tornillo. Y desternillar, de risa, romperse las ternillas. Cuando te ríes a carcajadas, ¿ah? Entonces ahí te estás desternillando, ¿ya? Dice, desvelar, quitar el sueño. Y develar, descubrir o revelar. Esotérico, oculto, reservado. Exotérico, común, vulgar. Espiar significa observar con disimulo. Y expiar significa liberar de culpas. ¿Ya? Liberar de culpas. Excitar, que significa estimular o provocar. Y excitar, que significa dudar o vacilar. A ver, pasemos. Número 6. Relaciones de inclusión. Son las relaciones de pertenencia a un grupo. Tú consideras que estás incluido en un grupo cuando formas parte de él. Por eso existen 3 tipos de relaciones de inclusión, que son la hiperonimia, la hiponimia y la cohiponimia. ¿Qué significa hiper? Hiper significa mucho, significa más. Entonces, la relación aquí va a ir de más a menos, es decir, del elemento inclusor al elemento incluido. Hiponimia. Hipo es poco, viene de menos entonces. La relación va de menos, hipo, a más, ¿ya? Entonces, la relación es de elemento incluido a elemento inclusor. Y cohiponimia, cuando la relación va de elemento incluido a elemento incluido, de igual a igual, ¿ya? Co es de igual a igual.
Por ejemplo, tenemos aquí las palabras fruta, manzana, pera. Entre ellas podemos establecer estas tres relaciones de inclusión. Si la relación fuese de manzana a fruta, es decir, de menos a más, o en otras palabras, manzana, que es el elemento incluido, y fruta, que es el elemento inclusor porque incluye a otras, entonces, ¿qué habría allí? De menos a más sería la relación de hiponimia. Hipo, menos, de menos a más. Ahora, si la relación es de fruta, que es el elemento inclusor, a pera, que es el elemento incluido, es decir, de más a menos, entonces la relación ahora es de ¿qué? De más, hiperonimia. Y si la relación fuese manzana-pera o pera-manzana, ¿qué habría? Habría relación de cohiponimia. ¿Por qué? Porque ambos son elementos incluidos. Y si te dijeran, ¿cuál es el hiperónimo? El hiperónimo, ¿cuál sería? El hiperónimo entre fruta, manzana, pera. ¿Cuál es el hiperónimo? Fruta. Y si te dijeran, ¿cuáles son los hipónimos de fruta? Los hipónimos serían ¿cuáles? Manzana y pera. ¿Y qué relación establecen manzana y pera? Manzana y pera establecen relación de cohiponimia. ¿De acuerdo? Entonces, hiper de más a menos. Hipo de menos a más. Cohipo de igual a igual. ¿Ya, chicos? Esas son las tres relaciones de inclusión. En el último examen de admisión de San Marcos, también vino los conceptos de holonimia y meronimia. ¿Ya? En exámenes anteriores este tema no venía, pero en el último examen de admisión sí vino. Pero es algo súper sencillo, chicos. La relación de holonimia y meronimia consiste en una relación de todo aparte, donde el todo es el holónimo y la parte es el merónimo. ¿Cómo es esto? ¿No es lo mismo, profesora, de hiponimia, cohiponimia? No es lo mismo. Aquí es todo parte. Allá no. Allá era de un elemento que esté incluido en todos los demás, ¿verdad? Perdón, un elemento que incluye a otros. Esa es las relaciones de inclusión. Acá no. Acá es todo aparte, parte todo. Vamos a ver. Dice holónimo. Por ejemplo, tenemos aquí el holónimo. El todo sería el automóvil. Pero nosotros podemos ver qué partes tiene el automóvil. ¿Qué partes tiene? A ver, por ejemplo, tiene los faros. ¿Qué más tiene? A ver, aparte de los faros, tiene las llantas, ¿sí o no? Tiene también que, ya, aquí tiene timón, tiene llantas, tiene asientos, también podrían estar los espejos retrovisores, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, estos que serían timón, llanta, asiento son los merónimos. ¿Y cuál es el holónimo? El holónimo es el todo, el automóvil. No confundir con la cohiponimia y peronimia. Por ejemplo, si yo dijera medios de transporte y luego digo automóvil, ¿qué habría? ¿Holónimo, merónimo o sería hiperónimo, hipónimo? ¿Cómo sería? Medio de transporte, automóvil. El automóvil es un medio de transporte, ¿sí o no? Entonces, está dentro del grupo de los medios de transporte. ¿Qué sería? Medios de transporte, automóvil, sería de más a menos, sería relación de hiperonimia. ¿Ya? No es lo mismo, chicos, ¿ah? No es lo mismo. A ver, por ejemplo, si dijera cabeza, oreja. Cabeza, oreja. ¿Qué relación habría? De holónimo a merónimo o de hiperónimo a hipónimo. Cabeza, oreja. La oreja
forma parte de la cabeza, ¿sí o no? Entonces, como forma parte de, habría que relación. Cabeza, el olónimo y oreja sería el merónimo. ¿Cuáles serían los merónimos de cabeza? A ver, podría ser entonces la oreja, podría ser otro merónimo, podría ser ¿qué? Los ojos, ¿ah? Podría ser la boca, ¿te das cuenta? Los pómulos, etcétera, ¿ya? Ahora sí, chicos, vamos a ver las preguntas de exámenes de admisión. 1.1. Marque la alternativa donde las palabras se hallan en relación de antonimia lexical propia. Antonimia, opuestos, ¿verdad? Lexical, cambia la palabra. Y propia, ¿cuándo es propia? Cuando entre las palabras hay cambio de intensidad. A ver, ¿cuál sería? Singular plural, locutor oyente, médico paciente, maduro inmaduro, caliente frío. La alternativa correcta sería singular plural. ¿De qué tipo sería? Sería, si es singular, no puede ser plural. Sería una complementaria, ¿sí? Esta sería una complementaria. No puede ser. Complementaria, uno niega al otro. Propia, cambia de intensidad. Y recíproca, uno implica la existencia de la otra. Locutor, oyente. Locutor es el que habla, el oyente es el que escucha, ¿sí o no? Entonces, uno implica la existencia del otro. ¿De qué tipo sería? Sería claro, sería una antonimia recíproca, ¿verdad? Recíproca. A ver, médico-paciente. No puedo ser médico si no tengo pacientes. ¿Cómo sería también? Sería una, claro, sería una recíproca. Maduro inmaduro. Ah, profesora, le agregué un prefijo de negación. Entonces, ¿de qué tipo sería? Este sería una gramatical. Caliente, frío, ¿sí? Caliente, claro. Entre el caliente y el frío, ¿qué tenemos? El tibio, intensidad. 2. En el enunciado. Hace un año trabajamos para la empresa de un amigo. O trabajamos para nosotros mismos. A ver, ¿qué relación hay? Trabajamos. A ver, es el mismo verbo, profesora. Ya, mismo verbo, cierto. ¿Y qué ha cambiado? Hace un año, tiempo pretérito. Hoy, tiempo presente. O sea, ha cambiado solamente el accidente gramatical. Entonces, ¿qué tipo de homonimia? Sí, homonimia. ¿Qué tipo de homonimia habría? ¿Absoluta, parcial o paradigmática? Correcto, paradigmática. Eso es. 3. Marca la alternativa en la que las palabras subrayadas están en relación de homonimia absoluta. A ver, chicos, ¿cuáles deben ser estas palabras subrayadas? Debe ser en la A, llama, en la B, hasta, en la C, ya sabes, ¿verdad? Revelar, en la D, sobre, y en la E, libro y libro. Relación de homonimia absoluta. ¿Cuál sería? Absoluta, ¿cuándo? Cuando los homónimos pertenecen a la misma categoría, es decir, si uno es verbo, el otro es verbo, uno es sustantivo, el otro también es sustantivo. Veamos, ¿puede ser la A? ¿Sí o no? ¿Qué dice la A? El pastor siempre llama, verbo llamar, ¿sí o no? El primero es verbo. ¿Y el segundo qué es? Muy agudos a su llama, al animal, sustantivo. No, es parcial, distinta categoría. Levantó el venado hasta su cabaña. ¿Hasta qué es? Es una preposición, es un nexo solamente. Y para limpiar el hasta que se había manchado, el hasta es el cuerno. Entonces un sustantivo, preposición sustantivo, es parcial. Se querían revelar verbos, ¿sí? Pero no deberían revelar el secreto. También es un verbo. Entonces, la alternativa correcta era la C. Aunque no sobre el dinero, necesito un sobre. Verbo y sustantivo, ¿no? Entonces, si es verbo sustantivo, no es libro y libro. ¿Qué son? Libro es un verbo.
¿Y libro qué es? Un sustantivo. Ah, no, entonces tampoco. Alternativa correcta, ¿cuál es? 3C. 4. El significado de hay que hacer unos ajustes en la banca depende de o del. ¿De qué depende? A ver, hay que hacer unos ajustes en la banca. ¿Qué significa hacer unos ajustes en la banca? Profesora, entonces voy a ajustar el tornillo. De repente necesito ajustar el tornillo. Pero sería si te refieres al asiento. Y si te refieres a la banca como un organismo, una institución, la entidad financiera, ahí cambia el significado, ¿sí o no? Entonces, el significado de banca, ¿de qué está dependiendo? De la oposición entre banca y manca, del contexto, entre banca y banco, el significado de la banca en el diccionario o la situación. Sería que el contexto, las palabras del mismo mensaje no nos están ayudando. Entonces nos tenemos que ubicar en un lugar y en un tiempo. Si estás, por ejemplo, en una carpintería y escuchas decir hay que hacer unos ajustes en la banca, obviamente te está refiriendo a qué, al asiento, ¿verdad? ¿Qué nos está ayudando? ¿El contexto o la situación? La situación. Número 5. La competencia que permite comunicarnos lingüísticamente gracias al conocimiento de los significados de los signos lingüísticos está dentro de la competencia que nos permite comunicarnos lingüísticamente gracias al conocimiento de los significados. ¿Quién estudia el significado de los signos lingüísticos? La semántica, ¿verdad? La semántica. Eso es. Número 6. En los enunciados. Ojalá Luis haya llegado a tiempo. Y el haya tiene una copa muy espesa. A ver. Las palabras subrayadas ahí, ¿cuáles deben ser? Las palabras subrayadas ahí deben ser haya y haya. Haya, haya. Mantiene relación semántica de... profesora, son homónimas. Porque tienen la misma escritura, la misma pronunciación. Es más, son homógrafas, ¿cierto? Ya. Si son homógrafas, son homónimas. Pero ¿qué tipo de homonimia habría? No puede ser polisemia, ¿verdad? Porque entre sus significados no hay semejanza. Además, entre las alternativas tampoco hay. Así que, ¿qué tipo de homonimia habría? Homonimia parcial, paradigmática o absoluta. Luis haya llegado. Verbo, ¿sí? De haber llegado. El haya tiene una copa, el haya es un árbol, entonces, ¿qué es? Este es un sustantivo. Ya, si es verbo sustantivo, ¿qué tipo de homonimia entonces habría? Verbo sustantivo, diferente categoría gramatical. Homonimia parcial, ¿verdad? Parcial, enano. 7. Marca la opción en la que hay relación semántica de homonimia paradigmática. ¿Cuándo la homonimia es paradigmática? Cuando los homónimos son el mismo verbo. ¿Pero qué cambió? Cambió solamente un accidente gramatical. ¿Y el verbo qué accidentes gramaticales tiene? Número, persona, tiempo, modo, aspecto. Vamos a ver. Dice, niñito, pega la cola del mono con esta cola o te ganarán. A ver. Cola. Cola. Dime, ¿qué relación hay entre cola? Allá, cola. Cola y cola. Pega la cola del mono. Ya, la cola es un sustantivo. Con esta cola, el pegamento, ¿sí o no? Sustantivo sería homonimia absoluta, ¿verdad? Ya, entonces no puede ser. Acá sería absoluta. La segunda, los arquitectos miden de pie usando el pie como medida. Miden de pie usando el pie como medida. A ver, chicos, la palabra pie y pie, ¿son homónimas? ¿Son homónimas?
El primer pie, ¿qué es? Miren de pie, miren parados, ¿sí o no? Entonces, es un sustantivo. Y el segundo también es un sustantivo. Entonces, ¿de qué tipo sería? Sería una absoluta. La C. Llegó una carta extraña, pero la interpretarán usando naipes. ¿Ahí hay homónimas? No. Lo que hay es carta, naipes, que serían sinónimas, ¿verdad? Entonces, descartada. La D. Tiene buen ojo para introducir el fino hilo en el ojo de la aguja. A ver, tienes la palabra ojo y otra vez ojo. Primero que no es verbo, no podría ser, pero ya, veamos. Ojo, ojo. Tiene un buen ojo para introducir el ojo de la aguja. Aquí, chicos, cuidado, aquí no hay homonimia. ¿Por qué? Porque entre estas palabras, ojo, hay una relación de semejanza por la forma. Entonces, si entre los significados hay relación de semejanza, ¿qué habría? ¿Polisemia o homonimia? Claro, ahí habría polisemia, ¿verdad? Entonces, no puede ser la D tampoco. Ya, la única, la que nos queda, ¿cuál es? La E. Además, fíjate, mira, tiene que ser un verbo necesariamente. En las demás no teníamos verbos, ¿sí o no? Solo que te las he querido explicar una por una. A ver, mira, en la E, ¿cuál es el primer verbo? Salimos. Pero hoy salimos con ropa deportiva. Ayer salimos con uniformes, pero hoy salimos con ropa deportiva. ¿Cuál es el verbo? Salimos. Verbo salir, ¿verdad? Verbo salir. Mismo verbo. ¿Pero qué ha cambiado? Ayer salimos, hoy salimos. Cambió el tiempo, el pretérito por el presente. Es el mismo verbo y lo que cambió fue el accidente de tiempo. Por lo tanto, enano. Esa sería homonimia paradigmática. Número 8. En el enunciado. Tenemos que cambiar el carburador y el freno si no queremos tener accidentes serios. Las palabras subrayadas ahí son, a ver, un momento, las voy a resaltar. Un momento, ya, ahora sí. Tenemos que cambiar el carburador y el freno si no queremos tener accidentes serios. Ya, vamos a subrayar las palabras carburador y freno. ¿Qué relación hay entre ellas? Cohiponimia, hiperonimia, antonimia, homonimia o sinonimia. Carburador y freno. Claro, ¿son qué? Repuestos del auto, ¿verdad? Entonces, si son repuestos del auto, accesorios, repuestos del auto, ¿qué sería? Sería cohiponimia. Claro, la relación sería de cohiponimia. A ver, marquemos la alternativa A. Amigo. Siguiente pregunta. Número 9. Dice, señale la opción en la que se expresa sentido denotativo. El sentido denotativo se caracteriza porque es objetivo, real, literal. En cambio, el connotativo es el subjetivo, figurado. Ten cuidado con el nuevo vecino, tiene dos caras. Aquel extraño joven parado es un cabeza dura. La partida de su esposa lo dejó muerto en vida. Aquellos productos son de segunda mano. El pavo real macho mostró su plumaje. ¿Cuál de ellos es objetivo? En la A, ¿qué dice? Ten cuidado con el nuevo vecino, tiene dos caras. ¿Qué significa que tenga dos caras? Que es hipócrita. Entonces, dos caras, subjetivo, ¿verdad? Descartada, no puede ser la A. La B, aquel extraño joven parado es un cabeza dura. ¿Qué significa cabeza dura? Que es terco, subjetivo, descartada. La partida de su esposa lo dejó muerto en vida, es decir, deprimido, ¿verdad? Entonces, incorrecta. Aquellos productos son de segunda mano, ¿qué significa? Que son usados. Subjetivo, el pavo real mostró su plumaje, 9, enano. 10. Las palabras subrayadas del enunciado. Esta planta no toma el alimento por la raíz, pero tampoco sabemos el significado de la raíz de la familia que agrupa este conjunto de palabras raras.
lo que vamos a subrayar aquí es, ¿cuál? La palabra raíz, raíz. Estas palabras guardan relación semántica ¿de qué? A ver, raíz, raíz. Homonimia, porque tiene la misma escritura, ¿no? Raíz, raíz, podría ser homonimia, pero también podría ser ¿qué? Polisemia. Homonimia si los significados no guardan semejanza. Polisemia cuando los significados guardan alguna relación de semejanza. A ver, ¿sería qué? Sería polisemia. ¿Por qué? La raíz en ambos casos viene a ser el origen de algo. Por lo tanto, sería 10C. Hay una relación de semejanza entre los significados. Ahora revisemos la pregunta número 11. Señale la alternativa donde las palabras subrayadas están en relación de hipónimo a hiperónimo. En la A deben estar subrayadas las palabras pedal, timón. En la B, escritorio y sillón. En la C, felinos, gatos. En la D, Loreto, Perú. Y en la E, lunes, día. A ver, ¿en cuál de ellos hay relación de hipónimo a hiperónimo? Hipo menos, hiper más, de menos a más. Pedal, timón, no, esos serían los cohipónimos, ¿verdad? Escritorio, sillón, ambos son muebles, cohipónimos. Felino, gatos, de más a menos, y si es de más, que es el felino, y gato, que es menos, sería de hiperónimo a hipónimo. Loreto, Perú, o lunes, día. A ver, sería la E, chicos. ¿Por qué? Porque el lunes es un día. Loreto es el Perú. El lunes es un día. Mira, otra vez. Por ejemplo, habíamos puesto el caso de que de felino. Ya, por ejemplo, tenemos acá león. A ver, león. León es el hipónimo. ¿Cuál sería el hiperónimo de león? El hiperónimo de león sería felino, ¿sí o no? ¿Sí? El hiperónimo de león sería felino. Entonces la relación está en qué? De hipónimo, que es menos, a hiperónimo, que es más. De elemento incluido a elemento inclusor. El león es un felino, así como el lunes es un día, ¿sí o no? Pero Loreto es el Perú, no. Si fuese Loreto, departamento, sí. Pero Loreto, Perú, no. ¿Ya? Si fuese, por ejemplo, Perú, país, sí, porque Perú es un país. ¿Ya? Pero Loreto, Perú no es correcto. No es correcta por la palabra Perú. Alternativa correcta, el lunes es un día, así como el león es un felino. De elemento incluido a elemento inclusor. Enano. Siguiente pregunta. 12. Dice, luego de bajar del taxi, Claudio oyó los gritos desaforados de una octogenaria que decía, vote por un alcalde que no sea... A ver, vote por un alcalde que no sea tan cochino, joven, que bote la basura. Las palabras resaltadas allí deben ser bote, bote. ¿Ya? Bote, bote. Y entre bote, bote, ¿qué tipo de relación hay? A ver, ¿qué relación semántica hay? Bote, bote. Se escriben diferente, pero suenan igual, son homófonas y por lo tanto homónimas, ¿sí o no? Pero ¿qué tipo de homonimia hay? ¿Absoluta? ¿Parcial? ¿Cuál de las dos? Vamos a ver, vote por un alcalde que no sea tan cochino. Viene del verbo sufragar, ¿sí o no? Entonces el primero es un verbo. Ya, ¿y el segundo qué es? Que bote la basura, que arroje la basura, ¿sí o no? Que deseche la basura. Verbo botar, arrojar, desechar. Verbo, verbo, homonimia absoluta. Eso es. Número 13.
Conocido por sus extraordinarias novelas, aquel escritor es también un formidable ensayista. Debe estar ahí resaltada la palabra formidable. Sus textos han sido admirados por conformar durante años panoramas esclarecedores de la escena contemporánea, lejos de la mediocre visión restrictiva de los escritores de antaño. Ahí debe estar también resaltada la palabra mediocre. Entonces, las palabras formidable y mediocre están en una relación semántica de... No puede ser homonimia, ¿verdad? Porque no tienen la misma escritura ni misma pronunciación. Entonces, descartada la homonimia. ¿Qué sería? ¿Antonimia o sinonimia? Formidable y mediocre sería antonimia. Y dentro de la antonimia, gramatical o lexical. Gramatical es cuando le agregas prefijo de negación. Por ejemplo, normal a normal. No, no es, ¿verdad? ¿Cuál sería? Antonimia lexical. Enano. Todas las preguntas que estamos desarrollando, chicos, son de exámenes de admisión. Por ejemplo, la anterior fue del 2016, esta también del 2016. ¿Ya, chicos? Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta número 14. San Marcos 2016 también. Si te das cuenta, todos los años o casi todos los años vienen preguntas, vienen preguntas sobre la semántica. ¿Ya, chicos? Es un tema fuerte para tu examen de admisión. Durante el reciente proceso electoral, un candidato dijo que tenía plata como cancha. La expresión resaltada es cancha. ¿Ya? La expresión resaltada es cancha. Posee un sentido ¿de qué tipo? A ver. Cancha está resaltado. Literal, peyorativo, despectivo, connotativo, etimológico, meliorativo. ¿Cómo sería? Como cancha, o sea que tenía mucho. ¿Y eso cómo es? ¿Objetivo o subjetivo? Eso es subjetivo. Entonces sería literal, que es el denotativo, o connotativo. El connotativo, muy bien. Pregunta 15. En el enunciado, María siempre será la niña de mis ojos. El nombre María, respecto de la palabra niña, se encuentra en relación semántica de San Marcos 2017. A ver, el nombre María respecto a niña, María niña, ¿va de más a menos o de menos a más? María niña. Hay una niña, puede ser María, otra puede ser Claudia, otra puede ser Rosa, otra puede ser Jacinta, etcétera, ¿sí o no? Entonces, María es un elemento incluido, menos. Niña es el elemento inclusor, más, porque incluye a otras. Entre las niñas puede estar María, pueden estar otras también incluidas, Rosa, Florcita, etcétera, ¿sí? Entonces, si va de menos a más, ¿cómo sería? ¿Hipo o hiper? Correcto, hiponimia. Número 16. Semánticamente, las palabras presentan significados básicos de carácter universal que corresponden a la realidad, como el denotativo. En este marco conceptual, elija la alternativa que expresa significado de este tipo. ¿Significado de qué tipo? Significado de tipo denotativo. El denotativo es el objetivo o el figurado. Es el objetivo, el real, ¿no? El literal. El figurado es el subjetivo, el connotativo. A ver, entonces, denotativo. Manuel le sacó el jugo al libro que le obsequiaron. Le sacó el jugo. ¿Qué significa que le sacó el jugo? Que lo aprovechó al máximo, ¿verdad? Entonces, connotativo, no es. A ver, según el CENAMI, la zona este de la capital arde. O sea que hubo un incendio. No, que según el CENAMI, o sea, hay mucha temperatura, está haciendo mucho calor, es subjetivo. Connotativo, no puede ser. La elección de Pedro generó una lluvia de dudas. ¿Llovió? No, es decir, que generó muchas dudas. No es. En nuestro país aún se respira esperanza. ¿Puede respirar la esperanza? ¿Se puede respirar esperanza? No, es algo subjetivo, ¿verdad? Hay esperanza, pero no se respira la esperanza. Presentarán una obra póstuma de Humberto Eco. Claro, esa sería la alternativa correcta. Esa sí es objetiva, chicos.
A ver, nos quedan 2 preguntas para desarrollar. La número 17, San Marcos 2019-1, dice: entre las palabras se establecen diversas relaciones de significación. En el enunciado: a pesar de que tuvo una infección al vaso, levantó aquel vaso ceremonial para brindar. Las palabras destacadas presentan relación semántica de. Aquí, chicos, las palabras resaltadas son, ya ustedes saben, a ver, ¿qué palabras son? Sí, claro, son las palabras vaso y otra vez vaso, ¿sí o no? Vaso, vaso. Ya, ¿qué habría entre vaso, vaso? Vaso, vaso. Profesora, son homófonas, correcto. Tienen distinta escritura, pero la pronunciación es idéntica, entonces son homófonas. Y las homófonas están dentro de las homónimas. Entonces habría homonimia. ¿Homonimia de qué tipo? ¿Paradigmática, parcial o absoluta? Tú dirás, profesora, no puede ser paradigmática porque no es el mismo verbo. Es más, no es un verbo, ¿verdad? No, no es verbo. Bien, entonces no puede ser la paradigmática. ¿Cuál es? ¿La parcial o la parcial o la absoluta? A ver, revisamos. Dice así: a pesar de que tuvo una infección al vaso, te refieres al órgano, ¿verdad? Y si es un órgano es un sustantivo. Ah, ya. Levantó aquel vaso ceremonial. Ah, se refiere al recipiente. Y si es un recipiente también es un sustantivo. Sustantivo y sustantivo. ¿Qué tipo de homonimia? Misma categoría gramatical, mismo tipo de palabra, homonimia absoluta. ¿Ya ven, chicos? Así vienen los exámenes de admisión, tal cual les he enseñado, ¿ya? Y esta es la última pregunta que viene en San Marcos respecto a la semántica, chicos. Esta es pregunta de nuestro último examen de admisión de San Marcos. A ver. Dice: en el sistema semántico de la lengua hay ciertas relaciones léxicas definidas por un vínculo preciso. En virtud de lo anterior, analice las columnas y determine la correlación pertinente. A ver. Sinonimia, antonimia, meronimia, cohiponimia. Sinonimia. ¿Cuáles son sinónimos? Dúctil, rígido, ocelote, tigre, encomio, loa, tobillo, pie. Encomio y loa, alabanza, ¿verdad? Sería la C, 1C. Antónimos, opuestos. Dúctil significa que se dobla con facilidad, endeble, eso es, y lo contrario sería rígido. A ver, meronimia, ¿cuál sería? Ocelote, tigre o tobillo, pie. Meronimia sería la relación de ¿qué? Holonimia sería si fuera del todo, que es el holónimo, a la parte. Meronimia si va de la parte al todo, ¿sí? Entonces, meronimia, de la parte al todo. ¿Dónde hay parte todo? El tobillo, que forma parte ¿de dónde? Del pie. Y cohiponimia, de igual a igual, es el ocelote y el tigre, que son felinos, correcto. Entonces, sería 1C, 2A, 3D y 4B. Ya ven, chicos, así de sencillo el examen de admisión de San Marcos 2021. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Sigan practicando, chicos, sigan revisando. Les he dejado 12 preguntas para que ustedes resuelvan como tarea con sus respectivas claves, ya, chicos, y espero que les vaya muy bien en sus evaluaciones. Estudien, chicos, siempre para sus evaluaciones. En las evaluaciones, normalmente les voy a poner 3 preguntas de la semana anterior que han tenido clases, 3 preguntas, y las otras 2 preguntas, porque en total son 5, las otras 2 preguntas pueden ser de cualquier tema anterior, ¿ya? Por ejemplo, ahora que ustedes están desarrollando la clase de semántica, la evaluación que ustedes tienen no es hasta semántica, sino hasta un tema anterior. ¿Cuál fue el tema anterior? El tema anterior fue ¿cuál? La tildación general y
la tildación especial, ¿verdad? ¿Ya? Les vendría que más o menos como 3 preguntas de tildación especial, y las otras las otras dos preguntas pueden ser de temas anteriores. Así que, chicos, siempre tienen que ir revisando los temas anteriores para que no se vayan olvidando, ¿ya? No se vayan olvidando los temas, chicos. Bueno, eso sería todo por hoy, mis alumnos. Espero que les vaya muy bien, cuídense bastante. Hasta la siguiente clase.